Esta parte es muy importante. Vamos a aprender cómo hacer la conexión. Entonces fíjense, tengo esto de acá, tengo mi fuente de alimentación o batería que va a ir mediante un LED y va a proteger, sabemos que es la oposición al paso de corriente, va a proteger al LED. Y el LED, fíjense, está yendo al positivo y luego al negativo. O también mediante esta otra forma, es lo mismo, ¿no? La fuente viene a la resistencia, aquí está el símbolo de LED y vuelve al negativo. Entonces, si ustedes se fijan, necesitamos tres datos. Necesitamos lo que es la fuente, necesitamos lo que es la resistencia y necesitamos lo que es el LED. Entonces, yo voy a hacer el siguiente ejemplo. Tengo acá ya los componentes, tengo acá la fuente, positivo, negativo, la resistencia y la simbología de LED. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, la resistencia tiene que proteger al LED. ¿Sí? Eso es muy importante. La resistencia también puede ir a la parte negativa del LED, o sea, puede ir al positivo o al negativo. Voy a llevar de este lugar acá y de este lugar lo voy a llevar acá. Entonces, como les indiqué, necesitamos conocer tres datos. Uno, lo que es la fuente, que en este caso va a ser la tensión. ¿De qué tensión es mi fuente? Un dato. Otro dato, los datos del LED. Esto lo voy a poner un poquito más aquí abajo. Los datos. O sigamos este orden. La resistencia, que en este caso directamente va a ser mi incógnita. No sé qué resistencia voy a poner. Y lo que es mi LED. Entonces me vengo por acá y voy a poner los datos del LED. Primero, ¿qué tipo de LED voy a utilizar? Lo voy a colocar aquí. Tipo de LED. ¿Cuál va a ser su tensión de LED? ¿Y cuál va a ser la corriente de LED? Entonces necesitamos estos datos para poder trabajar. Yo voy a hacer ya con práctica real. ¿Sí? Primero vamos a hacer el cálculo, luego la parte práctica. Como primer dato, la tensión. ¿De dónde sacamos esta tensión? Les había hablado de sus cargadores, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo un adaptador como un cargador. Si ustedes logran ver, ahí está. Dice que es 4.8 voltios. Pero estos 4.8 son nominal. Tengo otros. Por ejemplo, acá tengo un cargador que es de una laptop. Que si yo me fijo por acá, este, por ejemplo, tiene 19 voltios de salida en continua, por si acaso, ¿sí? En continua. Tengo otro por acá, que es un cargador de un router, por ejemplo. Y si se fijan, acá está. Este bota 5 voltios. Son diferentes, hay de diferentes. Por ejemplo, cuando pasen analógica, ya van a armar lo que es una fuente de alimentación. Fíjense, por ejemplo, yo voy a usar esta también, que es una fuente simétrica. ¿Sí? Que bota, este con este bota tensión negativa y este con este bota tensión positiva. ¿Sí? Pero vamos a practicar a ver con este pequeño, primeramente. Obviamente, si ustedes se han conseguido este o una pilita, ¿no? Baterías, también pueden utilizar las baterías, como les dije. Vamos a utilizar el dato, pero no este dato de acá. Acá dice 4.8 voltios. Para acá vamos a utilizar la tensión real que está botando la fuente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo pueden cortar. Sí, lo pueden cortar. Lo vamos a cortar de una vez este de acá. Por si acaso desconectado, ¿no? Lo vamos a cortar. Voy a dejar un poquito por si alguna vez nos sirve para este empalme. Vamos a pelar la punta. Obviamente ahorita nosotros no sabemos cuál es positivo y no sabemos cuál es negativo. Algunas veces, bueno, aquí ven una línea blanca, podría ser el negativo como podría ser el positivo. Voy a agarrar mi multímetro. Agarramos el multímetro, acá lo tengo. Tengo los chicotillos, entonces nosotros sabemos que este dispositivo es de corriente continua. Ubicamos nuestro multímetro, sabemos que debe estar con corriente continua. Nos venimos acá. Como dijimos que es 4.8 la tensión de este dispositivo, entonces seleccionamos en 20. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a conectar el dispositivo acá, ¿sí? Al toma corriente, pero
No tiene que haber conexión, o sea, no tiene que haber contacto. Podemos llegar a quemar la fuente, dañarla o bloquearla. Entonces lo pelamos, lo vamos a separar y vamos a medir, conectar. Bueno, acá, fíjense, no funciona. ¿Sí? ¿Por qué no funciona? No prende el LED. Pero probemos por si acaso, ¿no? Probemos por si acaso. Ah, miren ustedes. Lo que se ha llegado a dañar de esta mi fuentecita es acá el LED. Porque si yo mido, miren, hago contacto acá y hago contacto con el otro, está botando 7.36 voltios. Por eso les decía, acá hay una tensión nominal y lo que bota es la tensión real, lo que ya sabemos. Entonces vuelvo a hacer contacto y ahí está. Como me está botando una tensión, yo sé que este va a ser el negativo. Aquí está el chicotillo negro. Le voy a dar un nudo para que nos acordemos. Va a ser un nudo. Ahí está. Este va a ser mi negativo. Entonces nuevamente conecto acá, conecto acá. Entonces fíjense. Está botando 7. Está variante, ¿no? Ahí está, 7.35. Vamos a utilizar ese valor de 7.35. Coloquemos entonces en nuestra pizarra o en el cálculo el dato que vamos a usar, que en este caso es 7.35 voltios. Esta es la fuente que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿para qué LED? Vamos a empezar con un LED de alto brillo, perdón, estándar. Acá está. Vamos a usar este LED estándar, ¿sí? Rojo. Entonces, llenamos. Sabemos que vamos a utilizar un tipo estándar. Sabemos que su tensión de LED, me refiero a esta parte que ya vimos. Tenemos acá lo que es la tensión del LED. Estamos utilizando un tipo estándar color rojo. Nos basamos aquí, color rojo. Trabaja con 1.5 voltios y dijimos que vamos a utilizar 10 miliamperes. Entonces de acá estoy sacando el dato. Entonces, como ya sabemos que es tipo estándar, la tensión del LED dijimos que es 1.5 voltios y la corriente del LED en este caso va a ser 10 miliamperes. Estos dos datos estamos sacando de la tablita. Nosotros sabemos perfectamente que a cualquier fórmula no podemos colocar en miliamper. Debemos convertir a amper. 10 dividido entre 1000, vamos a tener 0,010 amperes. Entonces, de esa forma debemos colocar a la fórmula. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta. Como tenemos de incógnita la resistencia, vamos a tener que resistencia va a ser igual a la tensión de la fuente, que es esta de acá. Entonces, esta tensión que pusimos acá se convierte en tensión de fuente. Menos la tensión de LED, tenemos la tensión de LED, sobre la corriente de LED, también tenemos la corriente de LED. Pero se tiene que cumplir esta condición, que la tensión de la fuente debe ser mayor a la tensión del LED. O sea, esta de aquí debe ser mayor a esta. Si no cumple, no podemos realizar el ejercicio. Vamos a reemplazar valores. Tengo que resistencia. Tenemos tensión de la fuente. ¿Dónde está la tensión de la fuente? 7.35. 7.35. Menos la tensión del LED. La tensión del LED para el que vamos a utilizar 1.5. Entonces colocamos menos 1.5. Todo sobre la corriente de LED. La corriente de LED en amperes 0,010. 0,010. ¿Listo? Tenemos. Cumple, ¿no? La tensión de la fuente es mayor a la tensión del LED. La resistencia entonces va a ser igual a ¿qué? Agarramos la calculadora. Tenemos ahí. Voy a reemplazar 7.35 menos 1.5. Ahí está, es 5.85. Ahora dividido entre 0.010 y el resultado nos sale 585.
Los vamos a colocar acá, 585. ¿Qué cosas? Ohmios. Entonces hasta acá estaría calculado la resistencia que yo debo utilizar para el circuito. Hemos hallado tensión de fuente, sabemos el tipo de LED que hemos seleccionado, reemplazamos los valores y hemos hallado 585. Pero ahora debemos ver si esta resistencia es comercial. Entonces tenemos que sacar dentro de la tabla el inmediato inferior y el inmediato superior. Tenemos acá la tabla. Hemos hallado 585 ohmios. Entonces busquemos si es que hay 585 ohmios. Fíjense, no hay. Tengo 560 y tengo 680. Inmediato inferior 560. Inmediato superior 680. Entonces dijimos, tenemos el inmediato inferior que es 560 ohmios. Y el inmediato superior que tenemos que son 680 ohmios. La teoría dice que debemos seleccionar el inmediato superior, pero también se debe utilizar la lógica. ¿En qué sentido? Si utilizamos el inmediato superior, fíjense, son casi 100 ohmios de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que en vez de el LED iluminar así, va a iluminar más bajo. ¿Por qué? Porque vamos a limitarle más. Entonces nos conviene en este caso utilizar el inmediato inferior, porque son 25 en nominal, ¿sí? Acá ya son más de casi son 100, más de 100 y eso, ¿verdad? Entonces nos conviene utilizar el de 560 ohmios. Entonces tenemos acá, tendría que buscar la resistencia verde, azul, marrón, ¿sí? Verde, azul, marrón, que serían los 560 ohmios. Para esto ya, como ya anda el examen, ya saben la parte de cálculo de resistencias o lectura de resistencias, pueden utilizar una aplicación en Play Store denominada Electrodroid, ¿ya? Electrodroid. Se descargan de Play Store y listo. Lo van a tener ahí completo. No solo es de resistencia, tiene bastantes cosas, les recomiendo. Bien, entonces tengo el LED rojo que hemos seleccionado. Acá está, acá lo tengo. Vamos a comprobar por si acaso, para que no nos falle. Ya saben que debemos colocar a continuidad y debemos identificar cuál es positivo, cuál es negativo. Ahí está. Entonces, este de aquí es el positivo. Lo voy a cambiar de lado. Este va a ser mi positivo. Ahí está. Acá está mi circuito. ¿Qué dice? Tengo acá la resistencia que he hallado, que son los 560 ohmios. Verde, azul, marrón. ¿Sí? Dice, lo voy a sacar acá, que de positivo voy a sacar la resistencia. Entonces, pues este positivo lo vamos a poner por acá, en el que esté agarrado, ahí. Y lo pongo a cualquiera de estos, digamos acá. Ahí está. Entonces, fíjense, ya he puesto la resistencia, o sea, he colocado esto. Seguido de la resistencia, indica que debe ir el ánodo, o sea, la parte positiva. Este sería el positivo y este sería el negativo de LED. Ahora sí, identifiquemos bien al LED. Ahí está. Este es el positivo, esta pata de acá. Entonces, como está en secuencia, voy a sacar de cualquiera de esta fila donde ha llegado la resistencia. Ahí se logra ver. De cualquiera de esta fila. Y lo voy a mandar directamente al negativo. ¿Por qué al negativo? Porque, fíjense, la resistencia al positivo y del negativo al negativo. Entonces saco de ese mismo punto al negativo. Perfecto, entonces voy a mostrar, ahí está. Fíjense nuevamente, he sacado la resistencia del positivo, como indica acá. Ahí está, del positivo. Ahí se ve mejor. He sacado del positivo, ahí está.
vengo por acá a cualquier punto. Y de ese punto, si ustedes se fijan, está en la misma fila. He sacado el positivo de LED. Del positivo de LED directamente al negativo. Y ahí está, lo he llevado al negativo. Ahí está, al negativo el LED y del positivo la resistencia. Y ojo con esto, ¿no? Están yendo en la misma línea. ¿Por qué están yendo en la misma línea? A ver, ahí se nota mejor, perfecto. Está ahí en la misma línea. ¿Por qué? Porque acá, este sería el punto, ¿no? La unión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a alimentar con mi fuente. Para que se les facilite, porque el hilo no va a entrar bien, podemos agarrar los cablecitos, ¿sí? Estos cablecitos que los tienen pelados, o si tienen con identificación de color, no hay ningún problema. Acá yo tengo algunos. Por ejemplo, el rojo lo vamos a representar como el positivo. Dijimos que este iba a ser el positivo. Voy a colocar así. Y a cualquier lado, puede ser acá, 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 a cualquier lado. Lo importante es que vaya donde dice positivo. Y el negativo lo vamos a representar con un chicotillo negro. Acá tengo. No interesa a ustedes, ¿sí? Ustedes definen. Si tienen este cablecito de red nomás, ustedes definen, no hay ningún problema. Entonces, igual manera lo voy a empalmar. Ojo que no he conectado todavía la fuente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sí, ahí está. Entonces, lo conecto. Ahí está, fíjense. Acá colocar el negativo y aquí el positivo. Puedo colocar en cualquier parte el negativo y en cualquier parte el positivo, porque sabemos que es una sola línea, una sola continuidad. Entonces vamos a conectar. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Voy a quitar el flash, encender el LED. Acá está mi fuente, voy a conectar, hay que tener cuidado y ahí está. El LED enciende. ¿Sí? Fíjense, ahorita el LED está funcionando. ¿Qué pasaría si coloco una resistencia mayor? ¿Sí? O una resistencia diferente. A ver, vamos a buscar una por acá. Una más alta de valor. A ver. A ver esta de acá, probemos. Esta es de mayor valor, casi 1 mega. Voy a colocar. Fíjense. El LED, voy a quitar el flash, está encendido, fíjense. Miren, voy a desconectar un rato. Ahí se nota. Está encendido. Pero ¿por qué no está iluminando a su máximo? Porque he puesto una resistencia demasiado elevada, ¿sí? Entonces voy a cambiar la resistencia, la que es la correcta en este caso, que es esta de 560. La conectamos, voy a volver a alimentar el circuito y funciona, ¿sí? Podemos utilizar otra ya también, mucho más bajo. Ahorita hemos utilizado una más fuerte, ¿no? Al utilizar una resistencia más elevada, el LED ha dejado de funcionar muy fuerte. A ver, busquemos otra más bajita. Ojalá pille por aquí, hay bastantes resistencias. La más común que se utiliza, pues la mayoría utiliza para colocar a los LED, la de 330 ohmios, naranja, café. Entonces ustedes van a ver la diferencia. Lo voy a colocar acá y al positivo. Ahí tienen, voy a alimentar. Fíjense, más fuerte. ¿Sí? Espero estén notando la diferencia. Está mucho más fuerte. A ver, voy a colocar acá. Fíjense. Ahí. Voy a quitar la de 330 y voy a colocar la que corresponde. Fíjense, tiene una intensidad. Pero si coloco la que es más bajo, el LED obviamente está funcionando. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a durar menos tiempo y va a quemarse. Es por eso que debemos intentar conectar lo que es la resistencia que corresponde al valor. ¿Está bien? Para las de alto brillo, igualito. Hacen el cálculo utilizando la fórmula. ¿Qué va a cambiar? Obviamente va a cambiar la tensión del LED y la corriente. La corriente para alto brillo, todos de 20 mA, o sea, 0,020 amperes. Y la tensión va a ser, depende del color, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo color amarillo, 2.1 voltios. Color verde, 3.1 voltios. Rojo, 2.1.
ámbar, cian, aquí tenemos 2.1, 3.1. Entonces esta tensión va a variar en este dato. Y la fórmula para un solo LED va a seguir siendo el mismo. Ahí no va a cambiar nada, va a seguir siendo el mismo. La fórmula sigue siendo la misma. Ya hice el cálculo para un LED verde de alto brillo. Ya, ustedes tienen que hacer sus propios cálculos, por favor. Voy a utilizar en este caso la de 330 ohmios, la más clásica. Coloco entonces el LED, el mismo, ¿no? El mismo circuito. Acá tengo la de 330 ohmios. Ahora sí, va a salir del positivo a la resistencia, del positivo a la resistencia. Ahí está. Conectamos. Tengo el LED de alto brillo, pata positiva, pata negativa. La pata positiva, ¿dónde va? De donde está terminando la resistencia, o sea, de acá. Y al negativo. Entonces coloco acá y se va a ir directamente al negativo. Ahí está. Alimentamos el circuito. Voy a quitar flash. Y ahí está. Enciende el LED de alto brillo. Bueno, por lo que es la cámara no se nota muy bien. Vamos a enfocar hacia abajo. Ahí está el verde. Ahí sí se nota el verde. ¿Sí? Esto, como les dije, es mucho más fuerte. Su intensidad de luz es mucho más fuerte los de alto brillo. ¿Está bien? Pues con eso estaríamos concluyendo esta parte de utilizar un solo LED con una sola resistencia.